Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Cardano y veremos si es buen momento de comprar y dónde son los puntos ideales de compra. Así que empezamos. Bueno, ya tenemos Cardano en pantalla, así que yo creo que lo mejor pues es ir directamente al grano, ¿no? Gráfico mensual, como siempre, no vamos a entrar en porcentajes ni nada, sino que vamos a ir ya a lo que nos interesa. Seguimos encuadrados como es normal en esta zona de rango de aquí. Lo único que han cambiado varias cosas, ¿vale? La primera, lo que podemos ver en gráfico semanal es que ya estamos confirmados por debajo de la Bull Market Support. Como veis, es algo pues que es notorio porque hemos estado solo una vez en esta situación de aquí y no se podría ni contar, ¿vale? Porque siempre que cerrábamos, la siguiente vela la devolvía. Aquí volvimos a medio cerrar y la siguiente vela lo devolvió. En esta situación, en este caso, cerramos esta vela de aquí y ya llevamos una vela por dentro y estamos en la siguiente, ¿vale? Claro, ahora se juntan varias cosas. La primera es la zona de resistencia del rango y luego la media esta, la Bull Market Support. Entonces, si miramos en gráfico diario, donde veremos más cosas, ya vemos cómo entramos en la misma situación en la que estábamos en este punto de aquí. Si os fijáis, podemos hacer una repetición. Vemos cómo el precio viene cayendo y luego empieza a arrancar hacia arriba, ¿vale? Pues es muy similar a lo que estamos haciendo ahora y como veis, las velas son como de desgana, ¿no? Son de desgaste, son de poca fortaleza, de desaceleración y de poca dirección clara. Igual que en esta situación de aquí, ¿vale? Podéis ver la diferencia entre estas velas de aquí de ruptura, perdonad, y estas velas de aquí de desaceleración, ¿vale? Al final se ve muy claro, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, volvemos a estar ya, como he dicho, en esta situación de rango, en la parte inferior, y estamos desacelerando. Además, el volumen, como veis, fijaros que a niveles medios más bajos de volumen, ¿vale? Aquí lo voy a poner de otro color para que se vea mejor. Pero ya vais a ver que volvemos a niveles de poco interés. Estos niveles de volumen los tenemos muy similares en esta situación de aquí, ¿vale? Lo veis aquí en las velas, pues fijaros este volumen tan bajo. Posteriormente, no era necesario, como veis aquí, voy a poner una línea vertical aquí, y otra aquí, veis que en este rectángulo que he marcado el precio no está rompiendo ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿vale? Pero el volumen, el interés, es mucho más alto que el volumen actual, ¿vale? De hecho, la media incluso está más abajo, ¿vale? Estamos en los niveles más bajos de volumen desde que hemos entrado en este rango. Lógicamente, cuando hay ruptura hacia arriba, a partir de aquí, el volumen incrementa mucho, ¿vale? Pero actualmente estamos en una situación de muy bajo volumen. Claro, esto es negativo. Es negativo en el sentido de que demuestra poco interés en nada. Realmente de Cardano se ha hablado mucho, de Cardano hemos tenido muy buenas zonas de compra. Ahora hablaremos de cuál es el nivel óptimo para comprar. Y ahora pues la gente ya tiene sus posiciones en Cardano, no tiene que hacer más compras o no tiene el porqué, ¿vale? Lógicamente cuando llegamos a niveles de soporte veis que el volumen, ¡pam!, incrementa, ya sea de venta o de compra, pero incrementa. Aquí hay lucha entre alcistas y bajistas, hay gente que quiere y sabe que romper estos niveles indica una caída hasta saber dónde. Y hay gente que sabe que estos niveles son niveles muy buenos y que son niveles óptimos de compra, ¿vale? Ahora lo comentaremos. Otra cosa de la que os quiero hablar es que si ponemos el RSI, yo no uso demasiado el RSI, ¿vale? No es un indicador en el que yo estoy acostumbrado a utilizar, lo domino perfectamente, pero no es de los que más me gustan. Me gusta mucho más un MACD, por ejemplo. Entonces, el RSI en Cardano lleva mostrando divergencias bajistas desde el principio del rango, ¿vale? En este punto de aquí, fijaros tanto en las velas como en el RSI. El RSI está marcando niveles de máximos y mínimos decrecientes, mientras que Cardano estaba en un rango ya, ¿vale?
Cuando Cardano rompe, incluso aquí no se superan los niveles previos en el RSI, se forman dobles techos y demás, cuando realmente crea máximos históricos muy claros, ¿vale? Y ahora posteriormente volvemos a lo mismo. El RSI está mostrando mínimos decrecientes, lo voy a poner aquí, fijaros, son mínimos decrecientes, en cambio Cardano no está haciendo mínimos decrecientes, mantiene la zona de soporte, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el RSI, pues, en muchas ocasiones da muchas señales negativas o falsas señales, ¿vale? La diferencia respecto a Bitcoin es que en Bitcoin tenemos un vídeo del RSI hablando de ello. Justo el viernes pasado hablamos de una posible subida inminente, titulé el vídeo. Posteriormente, el lunes, pues se formó esa subida. Pero es que, claro, la divergencia era muy clara y se había aguantado mucho, ¿vale? Lo voy a poner un momento muy rápido. Si lo ponemos aquí, fijaros que la divergencia del RSI era notoria desde principios de enero, ¿vale? Y se estaba empezando a ver esa ruptura. Por lo tanto, es lo que tenemos que tener en cuenta. Que en este punto sí que se estaba respetando muy bien, pero claro, en Cardano no se está respetando. Ya lleva mostrando divergencias desde hace la tira, ¿vale? Y no se ha cumplido ninguna. Por lo tanto, yo no me fiaría mucho, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la zona de compra ideal? Bien, como ya debéis suponer, es la zona de soporte, ¿vale? Ahora mismo estamos en una situación en Cardano en la que comprar en estos niveles de aquí, en ruptura, es la peor decisión, ¿vale? En mi opinión. Lo que tenemos que hacer es asegurar estos niveles de aquí debajo, ¿vale? Es importante que tengamos eso en cuenta porque comprar en este punto no significa que vayamos a perder dinero, porque es muy probable de hecho que el precio, aunque baje hacia aquí, luego se rechace, ¿vale? O directamente igual rompe desde este nivel. Pero si nosotros lo que queremos es tener un buen ratio de compra, un buen precio promedio, lo que tenemos que hacer es esperar a que teste estos niveles. Y como veis, Cardano, ya llevamos analizando bastante Cardano desde esta zona de aquí, desde que abrí el canal, es que no me acuerdo ya. Y en todo momento parecía que, oye, ya se ha escapado Cardano. Pues mira, desde que llevamos analizando Cardano, una vez, 2 veces, 3 veces, es la 4ª vez que tocamos ese nivel de soporte. Y hasta que Bitcoin no arranque ya definitivamente, no veremos un Cardano nuevamente en máximos históricos. Probablemente volveremos a ver estos niveles de aquí, a no ser que todo podría pasar, que Bitcoin ya desde los niveles actuales pues no tiene que arrancar ya directamente, sino que puede hacer un mínimo creciente, seguir rompiendo máximos, corregir, pero siempre por encima de los niveles actuales. Entonces sí que es cierto que es probable que no volvamos a ver Cardano en estos puntos, pero posteriormente a este hay otro nivel de compra. El nivel de compra sería pues esperar, entendiendo un escenario alcista en Bitcoin, esperar una ruptura lógica de estos niveles, sea como sea, y un pullback, ¿vale? Algo así. Si esperamos a que la zona de resistencia se confirme como nuevo soporte, podemos buscar esa zona como niveles de compra en Cardano. Si os acordáis, y si no, en anteriores análisis más antiguos, hablábamos de que se estaba formando una cuña en Cardano, en este punto de aquí, y que podíamos ver una especie de ruptura de la cuña, dejar atrás el patrón de cuña y formar un doble suelo, por ejemplo, en el caso de que Bitcoin no siguiera arrancando. Si Bitcoin no hubiera arrancado, Cardano hubiera roto la cuña y hubiera seguido hacia arriba. Pero comentamos que si no se formaba una continuación en Bitcoin, podíamos dejar atrás el patrón de cuña y venir en forma de doble suelo. Actualmente estamos en un rango. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que olvidar de patrones. Ahora ya, hasta este punto, esto era un rango, lo rompimos, formamos una cuña, todo tenía sentido o podía seguir analizándose de esa manera, pero ya luego hemos formado un doble suelo y en vez de arrancar, volvemos a mantener estos niveles con muy poco interés en cuanto a las velas y en cuanto al volumen. Por lo tanto, ahora ya nos tenemos que olvidar de los patrones y nos tenemos que fijar única y exclusivamente en las zonas de soporte y de resistencia y usar esas dos zonas como referencia. Entonces,
Ya para acabar vamos a comparar Cardano con Bitcoin, porque ha habido pequeños cambios. Bitcoin se está comportando bastante mejor en las últimas semanas y pues Cardano está perdiendo fuelle en ese sentido. Entonces, podemos usar tanto la Bull Market Support como la media, ¿vale? En este caso ya hablamos que la media no entraba demasiado en juego en el precio, por lo tanto, no la íbamos a tener muy en cuenta. Pero sí que es cierto que el Bull Market Support pues mantiene bastante bien un nivel de soporte. En este punto vemos que lo estamos testeando por primera vez. No lo tocábamos desde, pues bueno, desde diciembre o por ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos en un punto en el que podemos contar como una onda número 1, una onda número 2, una onda número 3, una onda número 4 en forma de pullback complejo, A, B, C, ¿vale? Y ahora podríamos ya estar para iniciar la onda número 5. Siguiendo la teoría de Elliott, sería así, sería de esa manera. Y todo cuadra bastante bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, puede ser un buen momento para entrar en ADA contra Bitcoin. Sería una buena manera. Lógicamente, tenemos que, vamos a arriesgar Bitcoin. Lo que tenemos que hacer es situar un stop clarísimo. O sea, al final hay niveles de Fibonacci que nos marcan bastante bien. Quien quiera ir en niveles de Fibonacci puede usar esta zona un poco más abajo como stop. Esta es la corrección de 0,618 de Fibonacci. Para quien lo sepa, pues ya lo sabe, y quien tenga dudas que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Y lo solvento. Entonces este nivel sería un buen nivel de stop, pero quien quiera ir a nivel técnico, de análisis técnico, tiene esta zona de aquí. Poniendo el stop lógicamente separado, pero podría ser una entrada pues esperando a una desaceleración semanal, esperando rupturas y demás, poniendo un stop separado en este punto de aquí y buscando una continuación. Luego ya la salida puede ser cada uno como le interese. Puede ir a los máximos recientes, puede buscar, lo voy a marcar para que lo veáis, extensiones de Fibonacci, lo mismo para quien sepa, y para quien no, que pregunte, o puede buscar incluso directamente máximos históricos. Entonces, al final, Cardano está en una buena situación, como siempre, parece que nunca está en una mala situación, pese a que esté perdiendo contra Bitcoin a muy corto plazo. Lógicamente, si miramos el largo plazo, está ganando de sobras. Estamos en niveles de compra de nuevo, lógicamente siempre con stop y con take profit y gestión de la posición, cada uno como considere. Y nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Quería traeros un análisis de Cardano. Hacía mucho tiempo que no analizábamos Cardano, me lo estabais pidiendo. Y nada, si te ha gustado, espero que así sea. Dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!